ansiosos de entrenamiento. Siempre íbamos tarde a todas nuestras citas. Perdón, Angélica, es que todavía no tengo mucha velocidad al volar, pero ya estoy levantando pesas para fortalecer los músculos de mis alitas. Bueno, ya. Ahora tenemos que trabajar muy duro porque esta es la parte más importante en la vida de Rocío. Ay, es emocionante ser el ángel protector de una pequeña. Pero ¿cuál es la misión de hoy? La misión de hoy es que Rocío escuchará por primera vez el mensaje de rescate de Dios para la humanidad. Así que debemos cuidar que nada interrumpa o la distraiga de la verdad que escuchará. ¡Oh! ¡Qué tremendo plan de nuestro jefe el eterno! Así es. Hoy, nuestro jefe el eterno le hará entender a Rocío el amor que le ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esto suceda, tú habrás terminado tu entrenamiento y se te dará el título de ángel protector de Rocío. Sí, esto es mejor que volar de reversa y con una sola línea. Sí. Pero ya deja de hacer tanto ruido. Acerquémonos con cuidado. Pero, ¿qué pasa en la obra? ¿Cómo una historia de Navidad? Pues si tú quieres, en tu Biblia la puedes leer. Ahí está todo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Hola, mis niñas. Qué bueno que están jugando. Mamá, ¿tenemos una Biblia? ¿Una qué? Una Biblia, mamá, donde habla sobre Jesús. Pues sí. Hay una en la biblioteca de tu papá. Lorena, ¿te quedas a cenar? Pues sí, quédate, así puedes platicarme sobre Navidad. Bueno, voy a la casa a pedir permiso y en un rato regreso. Mamá, ¿en qué parte está la Biblia? La verdad, no me acuerdo. Tendrás que buscarla bien porque no sé en qué parte de la biblioteca está. Buscaré mientras regresa Lorena. Pues bien, es el